Luis, Dios te bendiga, papi. A Joel, libro de Joel. Yo estoy acostumbrado a decir Joel, pero es Joel en español, ¿verdad? Entonces, Joel 1:14. Joel 1:14. ¿Todos lo tienen? Dice la palabra de Dios: proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Vamos a leerlo nuevamente. Proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Dios. Pueden sentarse. Pueden sentarse. La Biblia nos está instruyendo a hacer ayuno. La Biblia nos está instruyendo al clamor. Nos está instruyendo la Biblia porque Dios lo desea ver de su pueblo. Dios desea que su pueblo llegue al máximo. Dios desea que su pueblo no se conforme con menos, sino que busque lo más. Cómo Él puede derramar bendiciones, cómo Él puede cambiar las cosas, cómo Él puede mejorar las cosas. Dios siempre está buscando la manera de bendecirnos, mis hermanos. Siempre, siempre, siempre Dios estará buscando la manera de estar en paz con nosotros. Dios está buscando una relación más íntima entre Él y su pueblo. Dios está buscando algo, hermano, que no puede estar de parte de nosotros, pero que Él en nosotros lo puede lograr. Yo quiero, hermanos, que leamos el versículo anterior y después el posterior. En el 13 dice: ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en cilicio, ministros de mi Dios. Entonces mire lo que dice aquí: porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. El versículo 15 dice: ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Entonces vemos, hermanos, lo que sucede antes y después del versículo principal. Y vemos que hay una situación de crisis, hay una situación de angustia. Todo esto sucede por la dureza del corazón del pueblo de Israel. Pero mire lo que dice el versículo 13, que será quitada, dice, será quitada de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Esto es una señal muy espantosa. Vamos a poner por ejemplo esto, hermanos. Aquellos hermanos que tienen por costumbre congregarse. Ponte que tú el domingo te levantes para ir a congregarte, ir a tu iglesia. Y te levantas y te preparas y llegas y encuentras a tu iglesia cerrada. ¿Y por qué será que la iglesia está cerrada? Y entonces caminas a la esquina. Vamos entonces a la iglesia de la esquina. No, la iglesia de la esquina también está cerrada. Y vas a la de más arriba también está cerrada. Y te vas para la Pershing y te encuentras a la iglesia de la Pershing cerrada. Aquellas personas que no tienen discernimiento dirán: bueno, algo pasó, quizás los pastores cogieron vacaciones y cerraron la iglesia y no están dando servicio hoy. Pero la persona que tiene discernimiento, aquel que tiene discernimiento se está dando cuenta que eso es una señal espantosa, que algo malo, grande viene para nosotros. Ustedes saben, mis hermanos, que nosotros conocimos una iglesia americana de duro corazón. Y un día el pastor tuvo que admitir aquí en el púlpito de que ese día no había predicación porque Dios no le había hablado. Quizás algunos dirán: bueno, las puertas del Hades no pueden contra ellas, es lo que dice la Biblia, y es verdad. Satanás nunca podrá cerrar una iglesia. Porque para que Satanás cierre una iglesia tiene que vencer primero a Cristo, que Cristo es la cabeza de la iglesia.
Y eso es imposible. Satanás jamás podrá vencer a Cristo. Pero eso no quiere decir que Dios sí mismo pueda cerrar una iglesia. Dios sí mismo puede cerrar las puertas de una iglesia. Recuerden que la misma Biblia dice en Isaías que buscadle mientras pueda ser hallado. Buscadle mientras pueda ser hallado. Esto quiere decir que en cualquier momento Dios puede alejarse. En cualquier momento Dios puede decir, ya no más, le voy a dar la espalda a la gente porque ellos me han dado la espalda a mí. Imaginemos esto, mis hermanos. Hoy por hoy, hagámonos esta pregunta y contestemos esta pregunta con gran sinceridad. ¿Hay alguna comparación entre la iglesia de hoy a la iglesia de Jerusalén? ¿Podríamos comparar hoy la iglesia general en el siglo XXI, el año 2016, compararla con la iglesia que nació en Jerusalén? No hay comparación. No hay comparación. Los púlpitos están contaminados, los púlpitos están corrompidos. Hay corrupción en el púlpito. Los pastores compitiendo con las estrellas de cine, compitiendo con los magnates, buscando aviones de 60 millones, buscando mansiones, buscando riqueza, casándose. Hay pastores, hermanos, en púlpito de esto con 3 y 4 divorcios. ¿Qué es esto? Esto no le agrada al Señor. Esto no es de Dios. Las congregaciones viniendo a la iglesia a buscar milagros, pero no buscando el rostro de Dios, humillarse y rendirse ante Él. Y esto es lo que Dios está pintando aquí. Pero aquí mismo Dios está dando solución para que esto no suceda, para que esta señal espantosa no suceda. Y Dios le está diciendo a la gente, proclamen ayuno. Por favor, clamen a mí, porque yo soy el único que puedo evitar que una tragedia, yo soy el único que puedo evitar que una iglesia se cierre. Ustedes saben que esta misma iglesia nos fue dada a nosotros porque le fue quitada una congregación americana. ¿Y por qué? Por la dureza de corazón. Tenemos que volver a los tiempos rutinarios, hermanos. Tenemos que volver a los tiempos del principio. Tenemos que volver a los tiempos donde poníamos el corazón precisamente en Él y únicamente en Él. Sí es cierto, hermano, que cuando tenemos dolencias, que cuando tenemos situaciones, el Dios es el único que nos puede ayudar. Amén, ¿quién no? Y Él lo pide, pedid y se os dará, dice Dios. Pero antes de esto, la prioridad es buscar el rostro de Dios. Antes de esto, la prioridad es buscar una relación íntima con Él. Y en esa relación nosotros tenemos que humillarnos ante Él. En esa relación nosotros tenemos que rendirnos ante Él. En esta relación tenemos que reconocer que Él es Dios y nosotros somos sus criaturas. Ahí es donde Dios, hermanos, ve el pueblo con agrado. Ahí es cuando Dios, hermanos, Dios ve la necesidad del pueblo y Dios derrama su gracia sobre el pueblo. Aquí la palabra de Dios con claridad nos está diciendo que proclamemos un ayuno, aunque reconocemos que el ayuno no es un mandamiento. No es un mandamiento. En ninguna parte de la Biblia está especificada como un mandamiento. En ninguna parte de la Biblia da reglas de cómo se debe hacer el ayuno, de cuánto largo es el ayuno. Ayuno es abstención de alimentos, no hay otra cosa. Es lo único que la Biblia enseña como ayuno. Hay algunos ayunos que inclusive son abstención hasta de bebidas. Pero un ayuno de una semana es imposible que dejemos de comer y de beber porque podemos morirnos. Pero podemos tomar líquidos claros. Pero recordemos, lo que Dios nos está poniendo en el corazón, lo que Dios nos está hablando en el día de hoy, es que nosotros miremos hacia atrás, hacia el ejemplo que nos daban aquellos hermanos. Hermanos, tenemos que buscar el rostro de Dios de una manera distinta y consagrada. Tenemos que buscar el rostro de Dios con atención, con propósito, con intención.
Recordemos, pensemos más en Dios que en nosotros mismos. Pensemos más en Él, porque recuerda, una vez que Dios esté en nosotros, hermanos, nadie puede contra nosotros. Una vez que nosotros hemos entregado sinceramente el corazón nuestro a Dios, Dios se va a glorificar en la vida de cada uno de nosotros. Hermano, el llegar a la eternidad no es fácil. Es tarea de Dios y Dios tiene que luchar contra todas las oposiciones. No le hagamos a Dios el trabajo más difícil, al contrario, facilitémosle a Dios el trabajo de llevarnos a la eternidad. Por eso luchemos con esto, mis hermanos. Hoy esto se ha perdido. Hoy se ha perdido el proclamar. Se ha pedido el clamar. Se ha perdido la oración sin cesar. Se han perdido esos momentos de ayuno. Hoy disfrazan los ayunos. Hoy, en estos días, las iglesias, muchas iglesias que hacen ayuno, no lo hacen como lo hacían la Biblia, como la Biblia nos enseñó. Ponen el ayuno de Daniel, ponen el ayuno de esto, ponen el ayuno de otro. ¿Sabes qué, hermano? Vamos a hacer un ayuno que a Dios le agrade. Vamos a hacer un ayuno con sacrificio. Vamos a hacer un ayuno con consagración. Vamos a hacer un ayuno que el que salga ganando sea Dios. Qué bonito sería que a pesar de todas las oposiciones, que a pesar de todas las cosas que están pasando alrededor nuestro, nosotros ganemos una batalla espiritual. Qué bonito sería, hermano, que finalmente Dios se fije en nosotros. Qué bonito sería, hermano, que finalmente nosotros compenetremos, ¿verdad?, en una relación íntima con Dios y finalmente veamos a ese Dios de cerca. Digamos lo que dijo Job: ahora te conozco de cerca, ahora te he visto, ahora te he sentido, ahora sé quién eres tú. Yo estoy muy seguro, mis hermanos, de que hay muchos que hace rato se congregan, que hace rato están rondando a Dios, pero que todavía no han tenido una experiencia íntima con ese Dios porque no han decidido entregarle el corazón al Señor. Y hasta cuando nosotros no decidamos entregarle el corazón a Dios, poner el corazón nuestro en las manos de Dios, ¿sabe qué? No vamos a tener esa experiencia. Muchos de nosotros venimos pendientes de lo que nos rodea. Mucho cuidado con eso, porque esas distracciones nos pueden alejar de Dios. Hermanos, el propósito de cada uno de nosotros de venir a este lugar hoy es buscar el rostro de Dios. Ese es el propósito principal. Comenzar una relación íntima con ese Dios. Comenzar una relación, hermano, donde nosotros nos rindamos ante Él. Comenzamos una relación incondicional. Estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Estoy dispuesto a llevar a donde me lleves. Estoy dispuesto a renunciar a lo que tenga que renunciar. Estoy dispuesto a dejar lo que tenga que dejar. Estoy dispuesto a aprender y hacer lo que yo tenga que hacer. ¿Quién está dispuesto? Levante su mano y dígale amén al Señor. Si vamos al libro de Crónicas. En la segunda de Crónicas 7:14, Dios allí tiene una fórmula espiritual especial para cada uno de nosotros. Y es lo que nosotros venimos a hacer aquí. Hermanos, recuerda, hay promesas que yo quiero que tú te lleves en tu corazón hoy. Una de ellas que dice que a los que aman a Dios todo obra para bien. A los que aman a Dios todo obra para bien. En segundo lugar, si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Y tú te vas confiado en esas dos promesas. Y basas tu vida en esas dos promesas. Y no hay demonio que te haga temblar, no hay demonio que te haga mover. Aquí en 2 de Crónicas 7:14 dice: y si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, dice Dios, entonces yo oiré desde los cielos,
y perdonaré sus pecados. ¿Y qué más? Sanaré su tierra, dice el Señor. Y esto es lo que nosotros día a día tenemos que venir a buscar a la iglesia. Esto es lo que nosotros día a día tenemos que venir a ver qué hacemos nosotros con Dios. Hermanos, tenemos que abrir la puerta de la bendición de nuestras vidas. Esto no es un juego, esto es real. Qué bonito es encontrar una persona con una relación sólida con Dios, cuando lo más importante, lo que más le interesa a esta persona es estar en paz y en bien con Dios. Allí tenemos nosotros que llegar, hasta allá nosotros tenemos que dar el paso. Hermano, la misma Biblia nos dice, buscad el reino de Dios. ¿Y qué? Buscar el reino de Dios y su justicia. Todas las demás cosas se nos darán como añadidura. Estas añadiduras son el vestido, esta añadidura es el trabajo, esta añadidura es el sueño, esta añadidura es la salud, esta añadidura es el dinero. Estas añadiduras van a llegar porque son promesas de Dios. Pero busquemos la justicia de Dios, busquemos el reino de Dios con compromiso, con dedicación. Busquemos el reino de Dios consagradamente y veremos de Dios cómo Dios abunda en las añadiduras. Pero muchas veces hacemos lo contrario. Nos preocupamos por las añadiduras. Primero las añadiduras. Primero las añadiduras. Y después el reino de Dios. Invertimos la ecuación. Y esto no trae bendición. Esto no trae bendición. Pero cuando nosotros, hermanos, ponemos la mira en lo que es, ponemos el corazón en lo que es, ponemos la intención en lo que es, tengamos la plena certeza y seguridad de que Dios va a cumplir su promesa. Porque Dios no nos fallará, Dios no nos ha mentido. Todavía no hay una persona que haya sorprendido a Dios en una mentira. Ni la puede sorprender, porque Dios no es hombre para mentir. Dios nos cumplirá todas sus promesas. Dios hará reales todas sus promesas, pero Dios quiere ver el paso de fe de parte de nosotros. No le fallemos a Dios, mis hermanos. No le fallemos a Dios. Creo, hermano, que fielmente, dentro de la intención de hoy, Dios quiere hacer un cambio nuevo en la iglesia. Escúcheme bien mis palabras. Como les dije al principio, es cierto lo que dijo el Señor. El Señor fundó una iglesia indestructible. El Señor fundó una iglesia eterna. El Señor fundó una iglesia de que nadie, absolutamente nadie, ninguna potestad inmunda puede destruirla. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y Cristo enfrentó a Satanás en una cruz y le aplastó la cabeza. Satanás tiene la cabeza aplastada. Por eso Satanás jamás puede cerrar una iglesia, porque Satanás no puede vencer a Jesús. Toda iglesia verdadera cristiana la sostiene Jesús. Pero desde los tiempos bíblicos, antes de que partiera el apóstol Juan al cielo, ya el Señor Jesucristo había escogido 7 iglesias para hablarle a estas iglesias. Solamente 2 de ellas fueron exoneradas de condena. Pero 5 de ellas se les habló fuerte. 5 de ellas se les dijo, o arreglan las cosas o desaparecerán. Y fijémonos que varias de ellas tienen mucha similitud con la iglesia de hoy. Con la iglesia del enriquecimiento, con la iglesia del entretenimiento. En una ocasión, descaradamente, vi a un pastor predicando encima de un Corvette nuevo con un vestido deportivo. ¿Qué es eso? ¿Qué anatema es esa, mis hermanos? Pero ¿sabes qué? Un pastor puede hacer lo que quiera, pero si la congregación lo sigue, ahí es donde está el problema, y ahí es donde está el error, porque la congregación tiene la palabra de Dios para darse cuenta si lo que el pastor hace y dice es bíblico o no es bíblico. ¿A quién le corresponde, hermanos? El diablo nos puede proponer, pero hay de nosotros si decidimos caer en las trampas y en las artimañas del diablo. Yo creo firmemente que Dios quiere hacer un cambio.
Dios creo firmemente que Dios quiere traer un vino nuevo a la iglesia, pero la iglesia tiene que convertirse en un nuevo odre para que Dios derrame ese vino nuevo. La iglesia necesariamente tiene que volver al principio. ¿Tú sabes por qué la iglesia no puede cambiar el mensaje? Porque Dios no ha cambiado el mensaje. Cuando Dios cambia el mensaje, entonces la iglesia cambiará el mensaje. En una ocasión fue una emisora a pedir tiempo a una emisora. Y me dijeron que la condición era que no se había que hablar de pecado en el mensaje. Y le dije, mijo, muchas gracias, pero yo no le puedo tapar la boca al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo me pone a hablar de pecado, yo tengo que hablar de pecado. Si el Espíritu Santo me pone a hablar de prosperidad, pues yo hablo de prosperidad. Pero no hablo de la prosperidad que hoy es popular. La prosperidad que yo siempre te hablaré, la prosperidad que yo siempre te animaré a hacer, es la prosperidad espiritual, que es la que nos lleva al cielo. Esa siempre la oirás de mis labios. Pero esa que hoy es popular, pidámosle a Dios que nunca entre a esta iglesia. Pidámosle a Dios que esa prosperidad que hoy es popular, nunca contamine la iglesia moradora de Sion. Pidámosle a Dios, hermano, de todo corazón, que esta iglesia no doble rodillas ante Baal. Pidámosle a Dios a nuestra iglesia, una iglesia pura. Quizás hay iglesia de 3,000, quizás hay iglesia de 5,000, hay iglesia de 30,000, hay iglesia de 100,000. La iglesia de nosotros es escasamente 100. También, no importa. Pero lo importante es que estamos en lo correcto, lo importante es que estamos en las manos de Dios, lo importante es que estemos haciendo un trabajo en que Dios se agrade. Alguien dígame. Mi intención es que todos salgamos bendecidos de este lugar. Ya tenemos muchos testimonios de hermanos y hermanitas que están creciendo espiritualmente. Ya tenemos testimonios de hermanos y hermanitas que están, hermanos, tomando las cosas de Dios de una manera distinta, fortaleciéndose espiritualmente. Aún nuestros jóvenes están ganando terreno espiritual. Tenemos que llegar al punto, hermano, a un punto santo en nuestra iglesia, a un punto de santificación total de nuestra iglesia, que vivamos, hermano, espiritualmente siempre en victoria. Hogares sólidos, familias sólidas, hijos sólidos. Lleguemos hasta ese punto, mis hermanos. Qué bonito es tener una buena familia. Qué bonito es tener un buen hogar. Qué bonito es tener una buena casa. No estoy hablando de la casa de piedra, estoy hablando del hogar donde reina el amor de Dios y la presencia de Cristo está centrada en el centro de esa casa. Un hogar, hermano, donde nosotros no contaminemos el hogar, no lo ensuciemos, no lo pervertamos, no lo prostituyamos. ¿Por qué? Porque en ese hogar vive Cristo. Un corazón limpio, digno ¿de qué? Del Espíritu Santo, porque templos somos del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no mora jamás en un corazón sucio. Y esta es la iglesia que estamos luchando por edificar. Una iglesia que se parezca a aquella iglesia de aquellos días. ¿Tú sabes qué era la gran diferencia en aquellos días a los días de hoy? Hoy hay templos que valen hasta 80 millones de dólares. El templo de Salomón era un templo costoso, porque el templo de Salomón era hecho de oro. A Dios le agradó hacerlo de oro. Ustedes saben eso. Lo más fino que había en esa época, lo más costoso, Dios se lo dio a Salomón para que construyera su casa. Pero no había vanidad. No había vanidad. Hoy los templos de hoy son construidos en base a vanidad. Hoy hay muchas cosas que no las había en el pasado. Pero tú sabes cuál fue la razón por que la iglesia de hoy está tan contaminada. No lo podemos creer. Porque no hay persecución. No ha habido en la historia de la iglesia una iglesia más perseguida que la iglesia primitiva.
Y por eso, esa razón, por la persecución que había, Satanás mismo se lo ponía a la iglesia. Recuerda que en aquel entonces los degollaban, los ahorcaban, los quemaban vivos, se los tiraban a leones hambrientos para que los leones los devoraran, hacían antorchas con los creyentes. Y en vez de la iglesia echarse hacia atrás, en vez de la iglesia desaparecer, la iglesia crecía y se multiplicaba y se regaba por el mundo entero. Pero hoy no es la misma iglesia. Y sabes una cosa, no nos sorprendamos que uno de estos gobiernos ponga una persecución contra la iglesia para que la iglesia vuelva a tomar esos ánimos y alientos que tenía en el principio. No nos extrañemos de que esto tenga que suceder, porque yo creo que es la única opción que Dios tiene para que tengamos una iglesia verdadera. Tú sabes en este momento en qué lugares del hemisferio están creciendo iglesias a esta, donde se persigue al creyente. No creamos que allá en Afganistán, no creamos que en la China, no creamos que en Corea del Norte, no creamos que en Irán no hay iglesias. Esas iglesias están metidas en los sótanos, esas iglesias están metidas en los huecos, esas iglesias están metidas en los montes. ¿Sabes por qué? Porque ellos quieren congregarse y adorar a un Dios vivo y hacen lo que tengan que hacer, cualquier sacrificio, aún exponiéndose a cárceles y a muerte. Pero la iglesia de Cristo que avanza y crece, la verdadera iglesia, el diablo no la detiene. En la China, para bautizar a una persona, hacen un hueco en la nieve y allí lo meten desnudo y allí lo bautizan. Cuando nuestro bautisterio, el agua está un poquito fría, todos nos quejamos. Y allá la meten ¿en qué? En el mismo hielo. Hermanos, cuando el creyente hace los máximos sacrificios por agradar a su Dios, Dios se agrada del creyente. Cuando el creyente toma en serio a Dios y las cosas de Dios, hermanos, Dios se agrada con el creyente. Qué bonito es que Dios te diga a ti, ¿sabes qué? No tienes un buen trabajo, no tienes mucha ropa, no tienes la mejor casa, pero bástate mi gracia está contigo, mi presencia está contigo, mi amor está contigo, mi consuelo está contigo, todas estas cosas están contigo porque yo te amo de verdad. Porque yo te amo de verdad. Y cuando Dios nos dice esas palabras, como cuando Dios le explicó al apóstol Pablo, no me interesa quitarte el aguijón de la carne porque tengo que necesariamente dejarte el aguijón en la carne, le decía Dios al apóstol Pablo. Muchas veces Dios tiene que dejarnos los aguijones, hermanos, porque si Dios nos quita los aguijones, ¿sabe qué? Cambiamos. Yo conozco mucha gente que Dios la ha bendecido, conozco mucha gente que Dios la ha quitado las cargas, conozco mucha gente que Dios la ha desatado, pero ¿sabe qué? Se han ido otra vez al mundo. Permanecían cuando las cosas estaban difíciles, permanecían cuando las cosas no se podían, permanecían, hermanos, cuando tenían que estar en clamor, pero una vez Dios los bendijo, le dieron la espalda a Dios. Y ese es el ejemplo que nos da la Biblia en relación al aguijón de la carne. Y Dios le decía al apóstol Pablo, ¿sabe qué, mijo? Tengo que dejarte el aguijón en la carne. Al apóstol Pablo, al más grande, al que más trabajó de los apóstoles, Dios tuvo que dejarle el aguijón en la carne, pero Dios le dijo, mi gracia está contigo. Y quizás Dios nos tenga a algunos de nosotros tratarnos de la misma manera. Hay mucha gente que cuando no tienen nada son humildes, pero cuando tienen algo se hacen los más arrogantes y atorrantes del mundo. Si yo voy a ser así, que Dios nunca me dé nada. Si yo voy a volverme orgulloso, voy a volverme un atorrante, porque Dios me dé un mejor carro, una mejor casa, mejores ropas, mejor, Señor, déjame así. O está empeórame, porque yo no quiero cambiar. Déjame el aguijón en la carne, mi Señor. Déjame el aguijón. Que todos los días ese aguijón me haga recordar que tengo que humillarme ante ti. Y de esa manera siempre estaré pegado a mi Dios. Dios quiere
volver a comenzar una iglesia de cero. Una iglesia que le agrade al Señor. Una iglesia que lo reconozca. Una iglesia que se humilla ante Él. Una iglesia que se entregue a Él por completo. Una iglesia que esté dispuesta a Él. ¿Qué tal, hermanos, si en este momento este gobierno venidero comience a poner leyes en contra de la iglesia? ¿Qué tal si en este momento se nos prohíbe a nosotros hablar de Cristo o hablar de ciertas cosas que están en la palabra de Dios? Entonces tenemos solamente que predicar cierta parte de la Biblia, pero no la Biblia completamente, porque no queremos ofender al gobierno. No queremos que el gobierno nos lleve presos. ¿Sabes qué? Eso aquí no puede suceder, porque aquí tiene que prevalecer la palabra de Dios y Cristo por encima de todas las cosas, porque el que se avergüence de Cristo, Cristo se avergonzará de él. Ustedes saben que hace poco en Houston, la alcaldesa de Houston quiso prohibir que se hablara del homosexualismo en el púlpito. Y estuvo a punto de hacerlo una ley. Y 200 pastores se reunieron con ella. Y entonces ella se retractó y reconoció que no sabía lo que estaba haciendo. Y entre los 200 pastores que fueron, no había ninguno de los grandes. Tú sabes que de las iglesias más grandes que hay en América están en Houston y las más ricas. Ahí está la de Joel Osteen y todas estas iglesias riquísimas y grandotas. Pero ninguno de ellos estuvo en la reunión porque ninguno de ellos quería enfrentarse a la alcaldesa, porque ninguno de ellos quería quedar mal con ella. Todos los que fueron pastores de iglesias pequeñas, pastores de iglesias que quieren glorificar a Dios en persona, que quieren quedar en grande el nombre de Dios, y entonces enfrentaron a la alcaldesa y ganaron la batalla. Tenemos que defender lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Defendamos lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y aquí en este momento, mis hermanos, podemos ver, en el versículo 12 dice, la vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. No hay gozo. Lo que hay es angustia, lo que hay es llanto, lo que hay es tristeza, lo que hay es ansiedad. Hermanos, ¿vamos a permitir nosotros llegar hasta ese extremo? ¿Vamos a permitir nosotros, hermanos, y contaminarnos con lo común que hay afuera? Y llegar a un punto de permitir que Dios dolorosamente tenga que tomar decisiones y aún pensar en cerrar la iglesia. No podemos permitirlo, mis hermanos. No podemos permitirlo. Lleguemos, hermanos, a la conclusión de que lo único que nos toca hacer es seguir humillándonos ante ese Dios poderoso, para que Dios siga teniendo misericordia, que Dios siga teniendo piedad, y que el amor de Dios se derrame y que emane sobre todas las cosas, y que el amor de Dios entre por nuestros poros e inunde nuestro corazón de ese gran amor. Allí es donde nosotros tenemos que llegar. Pero necesitamos ir más allá de lo común. Necesitamos, hermanos, avanzar. Y Dios habla de que convoquemos al pueblo y que proclamemos un ayuno. Y esto es lo que estamos haciendo en esta semana. Pero no un ayuno de juego, no un ayuno disfrazado, sino un verdadero ayuno, hermano. Vamos a golpear nuestro cuerpo. Vamos a tener una semana de dolor y de llanto. Vamos a tener una semana de clamor para que Dios se agrade. Podemos nosotros llegar al punto, hermano, de hacer algo por un Dios que lo ha dado todo por nosotros. Nuevamente hoy te recuerdo, esa ropa que tú tienes, ¿quién te la dio? Ese carrito que tienes afuera, ¿quién te lo dio? Esa casa que tú tienes, ¿quién te la dio? Ese trabajo con el cual tú produces a ti para comprar todas tus cosas, ¿quién te lo dio? Sino Dios. Dios que es el que nos da todas cosas, porque toda buena dádiva viene del cielo.
O sea, el Dios es el proveedor. Y por esas cosas, hermanos, no podemos cambiar. Todo lo contrario. Dios le da más al que tiene. Pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Lleguemos a un punto de entendimiento con Dios. Quisiéramos nosotros, hermanos, pensar y pensar y pensar y pensar cómo podemos nosotros agradar más a Dios con nuestra propia vida. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Pregúntate en este momento, Señor, para agradarte más. ¿Qué puedo hacer yo en este momento, mi Dios, para hacerte más de agrado? Recuerden, mis hermanos, y busquemos el libro de Isaías 58. Y aquí hay un gran desagrado de Dios. En el versículo 1 dice, clama a voz en cuello, no te detenga, le dice Dios al profeta. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Mire cómo comienza Dios a dirigirse a la gente. Que me buscan de día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiesen dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. Esto es lo que nosotros nunca podemos hacer. Como nosotros en esta semana vamos a ayunar, pero al mismo tiempo vamos a buscar nuestros propios gustos. Vamos a tener una semana de ayuno, pero vamos a buscar el gusto de Dios, vamos a agradar a Dios. Ponle la mano ahí en la garganta mía ahora por ella. Vamos a agradar a Dios, hermanos. Aquí Dios no se agrada que aunque estemos haciendo un ayuno, al mismo tiempo estemos haciendo cosas que a Dios le desagraden. Estemos haciendo cosas injustas. Estemos pegados, hermano, a ciertos placeres inadecuados en un momento como este. O simplemente, hermano, dejar del todo hábitos y costumbres que a Dios le desagradan. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Está el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y que haga de silicio y de ceniza. Llamaréis este ayuno y día grande agradable de Jehová jamás. Ahí es donde nosotros tenemos que luchar, mis hermanos. Vamos a luchar, hermanos, realmente por tener una vida que a Dios le agrade. Nuestro propósito es agradar a Dios. ¿Cuántos de ustedes, mi hermano, con sinceridad quisieran tener una iglesia como aquella iglesia primitiva? ¿Alguien dice amén? Qué bonito sería que venir a congregarnos. ¿Verdad? Nuestra iglesia no es una iglesia grandota, nuestra iglesia no es una iglesia rica. Nuestra iglesia no es una iglesia de poder, pero el Espíritu Santo se mueve en nuestra iglesia, que es lo más importante. Que yo cuento que la presencia del Espíritu Santo está allí en nuestra iglesia. Y quizás Dios no quiera sanarme inmediatamente, que el pastor o la pastora harán por mí. Pero sí cuento con que Dios sana, cuento con sus intercesiones, cuento con su amor, cuento ¿qué? Con la gracia de Dios. Cuento con que Dios está haciendo las cosas como Él quiere allí. Y esto es lo agradable para Dios. Te digo sinceramente, mi hermano. Y te lo digo con temor y temblor. Pero en este corazón hay un gran amor por ti. En este corazón hay preocupación por tu salvación. Yo me preocupo más por tu salvación
que por tu comodidad. Quizás tú no tengas la mejor comodidad del mundo, pero si tú estás caminando bien con Dios de acuerdo al testimonio que tú mismo me estás dando, yo le estoy dando gracias a Dios por eso. Y si yo estoy viendo un testimonio que todavía no ha llegado al nivel de tener una seguridad de tu salvación, le estoy pidiendo mucho a Dios por ti. Porque lo que más me preocupa de ti es realmente tu salvación. Un dolorcito en el pie, un mejor trabajo, ciertas cositas, Dios puede dar eso, esas son las añadiduras. Pero el reino y la justicia de Dios tienen que prevalecer en tu corazón. Y es lo que más me preocupa de ti. ¿Sabes una cosa, hermano? Si la Biblia no hablara de los diezmos, ni diezmos te pidiera. Te pido los diezmos porque es bíblico, porque sí es un mandamiento. Y es un mandamiento con promesa. Detrás de los diezmos hay una promesa muy grande. Y recuerda, yo siempre te enfrentaré con una pregunta. ¿Qué somos nosotros? ¿Un pueblo incrédulo o un pueblo creyente? ¿Qué somos? Un pueblo creyente. Entonces, si eres un pueblo creyente, tienes que creerle a Dios. Aquí, por ejemplo, en Malaquías 10, todos la conocen, ¿verdad? 3:10 dice: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y si no os abriré, escuchen bien, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. No solamente Dios te está pidiendo los diezmos, sino que detrás de la petición hay una promesa de abundancia para ti, y esa es la que yo no quiero que tú te pierdas. Porque si esto no estuviera en la Biblia, hermano, ten la seguridad que ni diezmo te pidiera. Te pido los diezmos porque es bíblico. Pero realmente el dinero que Dios te da, Dios te lo da para ti. Y Dios te prueba con la obediencia de los diezmos. No solamente para bendecir la iglesia donde te congregas. No solamente para bendecir la iglesia donde te congregas, sino para bendecirte a ti. Y no me gustaría que nadie se perdiera de esta gran bendición. Entendamos esto como Dios lo dice allí. Y sé que a las iglesias vienen muchos hermanos con necesidades. Vienen muchos hermanos con que no les alcanza el dinero. Pero si diezma, recuerda una cosa, Dios los va a estirar hasta donde tiene que llegar. Esto es lo que Dios hace. No le tengas miedo a esto, sino prueba a Dios a ver si no va a pasar en tu vida. Pero lo que me interesa a mi hermano, sobre todas las cosas, es la salvación tuya. ¿En qué condición estás tú delante de Dios? Si en este momento el Señor Jesucristo apareciera, ¿te fueras tú con Él? Recuerda que si el Señor Jesucristo llega en este momento y alguien le dice: Señor, espera, que quiero ir a mi casa, que allá dejé algo. El Señor va a decir: no. ¿Nos vamos o nos quedamos? Y yo quiero que tú te hagas esa pregunta con sinceridad en tu corazón. ¿Estás bien seguro de que si Cristo recogiera a su iglesia en este momento, te irías con Él? ¿O todavía hay algunas cosas pendientes? Si hay algunas cositas pendientes, pues más adelante déjalas allí para que estés listo, porque en cualquier momento viene el Señor a recoger su iglesia. Yo creo, hermanos, de que si hay alguien que está cansado y ya quiere recoger y acabar con todo esto, es el Señor. ¿O no? Yo creo que sí. Yo creo que sí, hermanos. Yo creo que es que la paciencia del Señor es tan ilimitada, que por eso es que el Señor no ha venido a arreglar esto. Porque recuerda, por menos de lo que está pasando ahora, el Señor trajo mucho juicio al mundo. Por menos de lo que está pasando ahora. ¿Sabes una cosa? Lo que hacía Sodoma y Gomorra ya quedó por debajo de lo que está pasando hoy. Parece mentira. ¿Por qué Dios envió ese diluvio? Porque habían cosas como las que están pasando hoy. Y todo eso, hermano, sin embargo, Dios todavía tiene paciencia con este mundo incrédulo,
Porque si fuera solamente incredulidad, mis hermanos, porque si solamente fuera incredulidad, Dios hiciera algo para volverlos creyentes. Pero no es solamente la incredulidad, sino es la rebeldía, sino es la inmundicia, sino es las cosas, hermanos, que se están haciendo, la falta de compasión, la falta de respeto delante de Dios. Todas estas cosas que están pasando, hermanos. Hoy muchos hombres, hermanos, sin temor ninguno se levantan y hablan de Dios como si Dios fuera un muñeco, como si Dios fuera un muñeco de trapo, como si en verdad ese Dios no existiera. Gracias, 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 que Dios es tan grande, pero tan grande, que ninguna de nuestras ofensas lo saca de su lugar. Que ninguna de nuestras ofensas saca a Dios de su lugar, porque siempre será el mismo, el que fue ayer, hoy y para siempre. No hay ofensa, no hay pecado que nosotros cometamos delante de Él que lo saque de su lugar, que lo haga cambiar para mal. Pero Dios no tiene por inocente al malvado. Todo aquel que ha cometido pecado tiene que enfrentarse con el Señor a menos que se arrepienta y cambie. Y de ahí en adelante obtenemos nuestra salvación. De ahí en adelante entonces seremos salvos. Por lo menos, hermanos, tenemos esta noticia, ¿verdad? Por lo menos sabemos que así es. Por lo menos tenemos una iglesia que nos están diciendo la verdad. ¿Verdad? Porque si en este momento me pusiera yo a hablar de cosas bonitas. Vamos a hacer, mira, estamos en una semana de ayuno. El que siembre una semillita con $1,000 hoy, ¿sabe qué? A lo mejor la semana de ayuno tiene 10,000 en el bolsillo. ¿Ah? Y nos ponemos a hablar de esas cosas lindas y alguien diga, ¿verdad que sí? Mira, yo quiero comprar un carro, voy a sembrar mi semillita, a ver. Y comienza todo eso, hermano, todo eso es mentira del diablo. En esta iglesia no diremos esas cosas. Aquí vamos a predicar de salvación, vamos a predicar de unción, vamos a predicar de qué, de que Cristo es el Señor y a Él tenemos que doblar nuestras rodillas. Solamente hay un camino para ir al cielo, se llama Jesús. Eso es lo que vamos a predicar en este lugar. Esta semana, hermanos, nuevamente te exhorto a tener una victoria espiritual. Tengo una victoria espiritual. Proponte algo que no has hecho todavía. Si nunca en tu vida has orado 1 hora, di, en esta semana voy a comenzar a experimentar que es orar 1 hora seguida. Si no has leído más de 2 o 3 versículos bíblicos, proponte en esta semana leer un libro completo. Leer más, irte más allá, profundice más en las cosas de Dios en esta semana. Que este ayuno, si nunca has ayunado, bueno, yo voy a ayunar. Y si ni siquiera hoy ayunaste. Porque yo sé que de pronto algunos hoy se tomaron su desayunito, no ayunaron, sino desayunaron. ¿Cierto? Pero bueno, rompe tu desayuno y hazle un ayuno al Señor. Hoy mismo, hazle un ayuno al Señor en verdad. ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes tienen problemas? Yo tengo problemas. ¿O que usted tiene problemas? ¿Tienen problemas? Bueno, vamos a ayunar. Vamos a pedirle a Dios, ¿verdad? Y vamos a agradar a Dios a ver si de pronto Dios nos desaparece los problemas. ¿Ah? De pronto Dios se glorifica. ¿Ah? De pronto Dios se glorifica. De pronto Dios se glorifica y dice, bueno, ahora sé que por querer agradarme a mí, ahora lo voy a bendecir. Y se le acaban tus problemas. ¿Quién tiene una vieja petición que todavía no se la ha contestado? Hoy de pronto Dios, hazte en ayuno y de pronto Dios te digo, hoy, mija, ¿sabe qué? Me agradó tu actitud, voy a bendecirte. Y así Dios, hermano, hará milagros entre el pueblo. Pero es necesario, hermano, que hagamos lo que dice Segunda de Crónicas 7:14. Si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillare y orare
y buscare mi rostro y se apartare del mal camino, Dios dice, yo los oiré, los perdonaré y sanaré su tierra. Pero lo importante, hermanos, es que no solamente en esta semana, sino que este sea el principio de comenzar una íntima y poderosa relación con el Señor. Que no volvamos a echar para atrás. Porque muchas veces nos preguntamos, una mujer que fuma sale embarazada y deja de fumar por la salud de su embarazo. Pero una vez tuvo el niño, comienza a fumar de nuevo. No le veo gracia, ¿verdad? No le veo gracia. Pero si nosotros comenzamos una semana de poder, una semana de poder, de dolor, pero de poder en la iglesia, pues quedémonos en esa condición espiritual para siempre. No retrocedamos más, no busquemos, no volvamos a ser los de antes. Ya recordemos, en Cristo somos todos nuevas criaturas. Lo viejo ha quedado atrás, ¿verdad? Todo ha sido hecho nuevo. Somos nuevas criaturas en el Señor. Pues quizás hoy y en esta semana aprovechemos una semana donde vamos a romper, una semana donde vamos a modificar muchas cosas, pues de aquí en adelante espiritualmente voy a ser una nueva criatura para el Señor. Mi vida completamente va a cambiar. Para terminar, mis hermanos, en la Biblia dice, versículo 15, ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Recuerda, hermanos, de que va a haber un día de llorar y de crujir de dientes. Va a haber un día de llorar y de crujir de dientes. Va a haber un día, hermanos, donde nosotros, me incluyo en el sentido de la humanidad completa, donde muchos van a desear que venga la muerte. Muchos van a desear la muerte, pero ¿sabes qué? No la van a obtener. No la van a obtener, porque Dios estará en control de todas las cosas. Por eso evitemos, hermanos, de que nosotros caigamos en esos errores. Y de una vez por todas abramos los ojos. Porque cuando venga el día de destrucción por el Todopoderoso, los ángeles del Señor nos guarden y nos pongan en un lugar de seguridad. Y que esta destrucción no sea para un pueblo, para un remanente que Dios conservó, sino para aquellos que decían, Señor, Señor, pero nunca le entregaron el corazón. Vamos a entregarle el corazón al Señor hoy, con toda sinceridad. Vamos a poner en la mano de Dios el corazón nuestro y decirle, Señor, de hoy en adelante, comanda tú mi vida. Estoy dispuesto, Señor, a hacer un ayuno permanente, porque de hoy en adelante mi propósito es agradarte a ti en todas las cosas. ¿Quién lo puede hacer? Vamos a ponernos en pie.